Señoras y señores, como suele decirse, vamos a tomarnos esto con cierto humor. Somos pocos, pero no somos pocos. Yo realmente lo lamento mucho, porque incluso recordando las calificaciones que utilizaba nuestro querido presidente anterior, don Cosme Sordo, para referirse a algunos actos, lo califiqué como especialmente recomendado, extraordinariamente recomendado. Pero distintas circunstancias confluyen. Por un lado, ciertos paros que hay en transporte público. Me ha llamado precisamente el presidente adjunto, se oía el sonido de fondo, en este caso de Renfe, de cercanías, y llevaba media hora en Santa Eugenia y al final les han dicho que desalojen y que llegaré sobre las 9, por tanto casi tiro la toalla. Y también pues, nos comenta el gerente que, bueno, ya me lo dijo esta mañana, falleció una señora relativamente joven por enfermedad y ha movilizado igualmente a algunos compañeros con socios. Como quiera que sea, y aunque esto no es seguro, vamos a enviar una notina de prensa en las próximas horas, entre hoy y mañana, conjuntamente con alguna foto del acto, para ver si la prensa asturiana tiene a bien recoger el acto. Nos pasó hace un mes aproximadamente que vinieron de la República del Uruguay, uno de los senadores y un escritor muy afamado, y también nos encontramos en una circunstancia parecida, y bueno, lo salvamos, lo compensamos en cierto modo, merced a las noticias que recogieron tanto el Comercio como la Nueva España. Pero eso ya no depende de nosotros, lo enviamos y luego esperemos que por favor lo recojan, porque yo creo que el acto verdaderamente lo merece por la figura que vamos a abordar, por su trascendencia. Tengo preparadas unas palabras breves y en primer lugar reiterar la satisfacción que supone que nos encontremos aquí en este acto cultural, en este acto Llull, con motivo de esta mesa redonda sobre Ramon Llull, gran escritor, sobre todo en catalán medieval, árabe y latín, filósofo, místico y misionero mallorquín. Una mesa redonda que se titula Origen de la novela en prosa y de la literatura filosófico-científica en lengua romance en España. Un acto posible gracias a la colaboración con el Círculo Catalán de Madrid, una casa hermana cuyo presidente nos acompaña. Gracias a Albert Masquet por acompañarnos, por facilitarnos este acto, que surgió en una conversación informal durante un acto extraordinario que organizamos conjuntamente este año, no sé si fue en febrero o en marzo, ya no, en febrero me parece. Un acto santo. Celebrando mi santo. Una calzotada que bueno, fue algo verdaderamente maravilloso y ojalá que podamos repetirla en muchos años y mejorarla, porque era la primera vez y siempre surgen algunos inconvenientes que desde luego fue algo delicioso, ¿no? Muchas gracias, Albert. Según el orden del programa nos acompaña la profesora Julia Butiñán, catedrática de Filología Catalana de la UNED, Universidad de la Distancia, y Joan Miquel Rivera, profesor de Literatura Catalana de la Universidad Complutense. Por cierto, las dos universidades a las que estoy más vinculado. En una de ellas trabajo y en la otra pues estudié también, en la UNED, y ahora trabajo en la Complutense. Modera Concepción Gutiérrez Blesa, Conchi, doctoranda en Filología de la Universidad Complutense, nuestra querida alma mater, como acabamos de decir. Permítanme que con estas palabras, además de agradecer su participación en el acto, recuerde que Ramon Llull, doctor iluminado, nació en Palma de Mallorca en 1235 en el seno de una rica y noble familia y que formó parte de la corte de los reyes Jaime I y Jaime II de Aragón. Un personaje que en torno a los 30 años, me llamó mucho la atención, tras visiones de Cristo crucificado, se convirtió en un extraordinario misionero de la fe cristiana y en el místico más importante de la Edad Media. Fue autor de centenares de libros. Hacia 1275 escribió el libro de la Orden de Caballería, un manual breve del buen caballero cristiano que tuvo mucha influencia. Como declara Lucía Albert, me refiero a José Manuel Lucía Mejía,
director de la Semana Complutense de las Letras, en las que participamos tanto el Círculo Catalán como el Centro Asturiano como entidades colaboradoras, por lo menos en las últimas ediciones, y un gran estudioso de la obra cervantina, sobre todo del Quijote, pues tras cotejar el ideal caballeresco representado por Don Quijote con el medieval, según los preceptos recogidos en el citado libro de Jules, Don Quijote es un verdadero caballero andante porque alberga las 7 virtudes que todo caballero debe conocer: 3 teologales, fe, esperanza y caridad, y 4 cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Naturalmente son virtudes muy a su manera, muy sui generis, ¿no?, estas que tiene Don Quijote. Textualmente dice Jules en su opúsculo, que he podido revisar gracias a esta fuente inagotable de datos que es Internet, dice así: muchos son los oficios que Dios ha dado en este mundo para ser servido por los hombres, pero los más nobles, los más honrados y los más cercanos de los oficios que hay en este mundo son el oficio de clérigo y el oficio de caballero. Por esta misma razón, la mayor amistad que puede haber en este mundo debería ser entre clérigo y caballero, porque así como el clérigo, siguiendo el orden de clerecía, no es contrario al orden de caballería, el caballero no mantiene este orden suyo cuando es contrario o desobediente a los clérigos, que vienen obligados a amar y a mantener el orden de caballería. Como digo, esto lo he sacado de ese opúsculo al que antes me refería, el libro de la Orden de Caballería de Jules. Como curiosidad, sin embargo, creo que debe tenerse en cuenta que Don Quijote equipara en muchos aspectos al caballero andante y al soldado, ambos con ejercicios rigurosos y expuestos, alejados de los que corresponden al religioso. Y cito textualmente: los religiosos, con toda paz y sosiego, piden al cielo el bien de la tierra, pero los soldados y caballeros ponemos en ejecución lo que ellos piden, defendiéndola con el valor de nuestros brazos y filos de nuestras espadas, no debajo de cubierta, sino al cielo abierto, puestos por blanco de los insufribles rayos del sol en el verano y de los erizados hielos del invierno. Así que somos ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella su justicia. Es decir, que de cierto modo destaca, enfatiza Don Quijote la mayor dificultad del oficio de caballero andante o de soldado que la de religioso, que tiene, en fin, pues albergue a menudo, ¿no? Muchas gracias de nuevo a los intervinientes por esta mesa redonda en torno al apodado en su tiempo como Arabicus Christianus, árabe cristiano, doctor inspiratus, doctor inspirado, o doctor illuminatus, doctor iluminado. Un personaje sin duda alguna de gran relevancia y muchas gracias. Tiene la palabra Conchi. Muchas gracias. Bueno, yo solamente presentaré a Julia y a Joan, que su actividad juntos desde los años 80 han realizado muchos eventos, entre otras actividades relacionadas sobre la cultura catalana en Madrid, y su pasión siempre ha sido apoyada por sus respectivas universidades. Esto ha motivado siempre la participación de muchas personas. Y simplemente mencionar que Julia comenzará hablándonos de la figura de Jules como el pensador, el filósofo, y Joan nos presentará la figura de Jules como narrador y poeta. Así que no tengo nada más que decir, doy paso a Julia. Muchas gracias, Conchi. Bien, en primer lugar, quiero agradecer la invitación del Centro de Asturias y las palabras del presidente, de verdad entrañables, en fin, todo por su contenido y por su actitud para con esta figura. Porque hay que celebrar mucho, creo, el interés por esta figura de la cultura, que no diré ni catalana, ni mallorquina, ni española, sino universal, que es como él quería que se le considerara, como se orienta, ¿no? Pues Jules, como también ha comentado el presidente, la verdad es que voy a ir casi rubricando, suscribiendo muchas cosas que ha dicho. Es autor de una de las sumas teológicas más importantes de la Edad Media y supone un fuerte eslabón tras San Agustín en la cadena de transmisión de la filosofía cristiana. Ahora bien, en proporción
a su importancia es muy poco conocido, aunque en este 7º centenario de su muerte ha habido dos de las biografías que tenemos aquí, traducciones, congresos internacionales, como que también aparece aquí en la cubierta que ha montado Gozzi, que se hizo en la Sorbona, sitio tan querido para él, ¿no? Tan querido y tan temido. Bueno, creo que lo que podríamos decir con el lenguaje de hoy es un fuera de serie, ¿no? Es una personalidad muy excepcional, con una vida espectacular. Luego lo veremos con las imágenes, bueno, luego ya lo estamos viendo en cierto modo, 280 obras catalogadas, que por fin se discutía mucho cuántas, pero parece que por fin se llega al acuerdo de estas 280, más de 30.000 páginas, pero no escritas por un eremita cerrado en un sitio, sino con alguien con altos niveles, con relaciones de altos niveles, reyes y papas, metidísimo en el mundo de su tiempo. Pero estas obras tienen una transmisión muy complicada y por eso están pendientes todavía muchas de editar. Son difíciles algunas de ellas en distintas lenguas, como también ha dicho el presidente, y perseguido por la Inquisición. Giordano Bruno fue quemado y tenía, sabemos, en Roma y tenía obras de Llull. Prueba de esta persecución de la Inquisición tenemos en el castillo de Benavente, al cabo de un siglo, había 12 códices de Llull. Entonces esto ha desaparecido, no se desarraigó a Llull porque había cuajado muy bien en la misma corona de Castilla. Ahora, precisamente esto explica su modernidad, su sensibilidad se adelantaba a su tiempo. Y hay que decir también que a pesar de que su influjo está mermado, por lo que estamos diciendo, en filosofía y en ética tiene gran validez y actualidad, motivo por el que en principalísimas enciclopedias alemanas de filosofía en extensión está pasando a un Santo Tomás de Aquino. Primero daremos unas líneas muy generales de 4 puntos claves de Llull y para luego pues lo que pone en el título, ¿no? La literatura científico-romance, cogeremos unas poquitas obras también para comentarlas. Como primer punto, yo diría, es el primer filósofo laico europeo. Al ser laico, ¿qué quiere decir? Pues que tiene una serie de cosas. Es un hombre práctico, se ha explicado por el libro de Orden de Caballería, es un hombre práctico que tiene esa visión de la practicidad, autodidacta, por lo tanto, cuando quiere aprender árabe se compra un esclavo árabe y esto le da pues, un pensamiento original. No tan dependiente, no vamos a decir independiente de la escolástica, pero no tan dependiente de la escolástica que aprisionaba las mentes y las conciencias. Otro rasgo principalísimo es que es racionalista a ultranza. La razón es lo que lleva la verdad, es la guía que lleva la verdad. Tenemos frases como estas del libro de contemplación que son impresionantes porque parecen escritas hoy. No podemos saber qué es lo que no sentimos. Esto lo puede decir cualquier filósofo actual, ¿no? Respecto a la fe, la armoniza con la razón, pero sin supeditarla. Por ejemplo, cree, y dice en el mismo libro, que es mejor un maometano que cree razonando que un católico que tiene la fe heredada y no la razona. Son planteamientos impensables en su tiempo. Y de esta filosofía racional hace su filosofía de vida. Por lo tanto, es importante en la ética, pues antepone lo humano incluso al aspecto doctrinal religioso. Es una nueva actitud que después seguirían los humanismos, ¿no? Y que hoy coincide con la que establecemos sobre valores universales. La solidaridad, el diálogo, son conceptos que vemos en las obras de Llull. Además, también esta filosofía racional le lleva a exaltar la dignidad humana, el hombre como alma y cuerpo, hasta el punto que, por ejemplo, la resurrección, cuando se leen capítulos sobre la resurrección de Llull, no tanto agudiza lo del dogma como la exigencia de que exista la resurrección por la dignidad, la misma dignidad humana, ¿no? También esta dignitas hominis del cuerpo, también lo veremos después desarrollarse en el Renacimiento, ¿no? Es un ver en positivo la vida, cosa que en su época pues no, más bien era negativista, sabemos, ¿no? Por ejemplo, los títulos de capítulos del libro de Maravillas, que se traducirá en breve, va a salir, del placer de ver, del placer de entender. Es todo otro planteamiento que típicamente medieval. Otro rasgo como pensador, y ya también anticipa el presidente, es su cristianismo, que es muy puro. Esto explica su proximidad a los franciscanos,
que contrasta este carácter tan cristiano, cristianísimo, ¿no? Contrasta en una época que aparentemente es muy cristiana, pero era misógina, muy inmisericordia, como muestran la Inquisición, las cruzadas, un clero corrompido por el poder, por el materialismo. No vamos a decir que fue solo en esa época, pero desde luego Jung en su época lo denuncia y lo declara, lo condena, anticipando las reformas. Por todo ello es un autor cuyos textos no son solo arqueología, sino que merece ser rescatado, entendido, leído y aportado a nuestra Europa de hoy, tan falta de peso del sur y también de comunicación cultural, de la que es emblemático. Un último punto como pensador, que es el que le ha dado quizá más fama desde luego hoy, es su sistema, la invención del sistema o máquina de pensar. Si el arte, si lo queréis, lo pasamos como lo que veas, ¿no? Pues que es un método filosófico que asegura que es una ciencia general para todas las ciencias, de la teología a las naturales, y que tiene validez universal. Él observa que las sagradas escrituras llevan a la disensión, mientras que Dios se revela en la naturaleza, en todo y en todos, con un idioma general. Pero de este modo se pone fin a las discrepancias religiosas. De hecho, aspira a la unidad de pensamiento que después llegará en el Renacimiento y que entendió, por ejemplo, Cisneros, ¿no? Y lleva también a englobar todas las ciencias, que después le interesaría a Leibniz, por eso se interesó por Jung. El Ars es francamente difícil, hasta el punto que Jung decía en las escuelas en que se enseñaba que a los 3 meses no lo ha aprendido, que lo deje. Yo desde luego llevo como unos 20 años, no solo con Jung, pero bastante metida en Jung, y no me vería capaz de explicarlo bien, porque es francamente difícil. Parte de un principio sencillísimo, platónico, de la igualdad y las dignidades de Dios. La bondad es contraria a la maldad, pero claro, si todo esto se pone en rueda con todas las ciencias y todas las posibilidades, crea billones de combinaciones, hasta el punto que le consideran precedente de la informática, precedente de los sistemas de comunicación actuales. En fin, es un método muy complejo, muy particular, pero que lo utilizaba en las escuelas que además tienen la particularidad que enseñaban lenguas, ¿no? Porque lo veía muy lógico que si van a países los misioneros, pues sepan la lengua del país que van, porque si no, no tiene ninguna lógica. En fin, me voy ya al título. Yo creo que ya hemos comentado un poco generalidades de tipo que rozan lo filosófico para introducir luego. El título del origen de la literatura filosófico-científica, el romance vulgar en España, que se le atribuye a Llull, en España y en Europa, porque es anterior al de vulgar y elocuencia, es aproximadamente como unos 20 años anterior. Y además Dante exalta el uso de la lengua vulgar, pero lo hace en latín, lo cual incluye ya cierto complejo, ¿no? En cambio, el libro del Gentil y los Tres Savis lo hace para laicos, para incultos, con palabras sencillas, y es un libro de filosofía, o sea que es el primer libro de filosofía romance, y está como fecha tope, se considera en 1284. Bueno, de muy poquitas obras, voy a dar una reseña muy rápida para cumplir con el título. Si veis que me extiendo, me cortarse. Bueno, Jung pretende hacer el mejor libro del mundo, que es orientado a los errores de los infieles, pero para convencer, no para vencerlos, pues son infieles a la razón, ya que es el mismo Dios, y no hay una religión superior a imponerse a las otras, sino lo que hay que hacer es buscar cuál conoce mejor a Dios. Esto es un planteamiento que hace una inversión de lo que era entonces la concepción religiosa en cualquiera de las religiones monoteístas que eran de su tiempo, las 3 mediterráneas, ¿no? Judíos, sarracenos y cristianos. Libro de contemplación, su primera y gran obra, primera propiamente, aunque no lo sea matemáticamente, muestra de lo que hemos dicho del poco conocimiento. No está traducida al español, estamos trabajando precisamente ahora en equipo, está aquí la profesora Pavón, que colabora mucho en ello, el profesor Riviera evidentemente también. No está traducida tampoco al catalán actual, por lo cual es dificilísimo, es un libro acceder a él, porque son ediciones agotadas, antiguas, que incluso no prestan las bibliotecas. Y, según Riquet, es el principal libro de la literatura catalana con el que empieza y que no se ha superado todavía, pero sin embargo no está al alcance.
Tiene, desde luego, es difícil editarlo, incluso también traducirlo, tiene más de las 3.000 páginas, yo creo que van a salir. La primera redacción la hizo en árabe, es el gran objetivo de Llull, ¿no? Mallorca acababa de ser conquistada poco antes, participó su padre en la conquista, y abarca todo el mundo visto desde la divinidad. Pero el hilo conductor es la razón, porque, según Llull, el estudio científico del mundo debe conducir indefectiblemente al conocimiento de Dios. O sea que la creación es un libro abierto. Entonces, en los rasgos que hemos comentado antes, vemos, por ejemplo, que lo veíamos como una persona positiva, ¿no? Empieza el libro sobre la alegría, con 3 capítulos. Primer capítulo, la alegría porque Dios existe. El segundo, la alegría porque yo existo. El tercero, la alegría porque existe el prójimo. Es, como decíamos, ver en positivo las cosas. Otro aspecto de la modernidad, también en este libro, dice esta frase, destacado, es como una oración, ¿no? Lo hace en forma de oración, aunque no sea una oración estereotipada. La religión, Señor, que significa y demuestra mayor igualdad entre marido y mujer, aquella religión vale más y es mejor que la religión que no mantiene que haya tanta igualdad entre marido y mujer. Es una modernidad increíble, ¿no? Además, de paso, ha tumbado a los maometanos, claro. La faceta de hombre práctico la iba a comentar con el libro de caballería, pero como lo ha expresado estupendamente el presidente, lo voy a... No, es que lo ha comentado perfectamente y de verdad que yo ya creo que está cumplido. Y luego el aspecto literario ya también lo tocará el profesor Rivera. Hay una pequeña que no son de las que diría para leer, ¿no? Pero que vale la pena para darnos cuenta de lo que hemos dicho de la originalidad de Llull. 100 noms de Déu, los 100 nombres de Dios. Está dirigida a los sarracenos. Veamos su ingenio, solo en el prólogo. Él dice, según el Corán, se conocen 99 nombres de Dios. Y quien sepa el 100 sabrá todas las cosas. Por eso dice, yo hago este libro sobre Dios, porque los 100 nombres los sé. Pero como yo no sé todas las cosas, se comprueba que la opinión de los sarracenos es falsa, por lo que pasa a rebatirla. Es decir, es de un ingenio y originalidad enormes, ¿no? La obra está en verso para ser cantada y así se hace más cercano a los árabes. Una de las más, cerrar con 2, una que cierra el final de su vida, y esta es una de las primeras, el libro de Gentil, los 3 sabios, que hemos dicho como la primera filosofía. Está traducida en español, en la BAC, por la profesora Matilde Conde, que también trabaja en la traducción. Las obras catalanas son muy aconsejables, los prólogos y los epílogos. Tienes toda la obra, en el prólogo y el epílogo normalmente. En medio a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Pero el prólogo y el epílogo suele ser una maravilla. Esta es tan original que cuando yo la estudié en la universidad decían que se tenía el primer libro pero faltaba la continuación, porque no se acababa diciendo que el catolicismo, que la religión católica es la superior o la principal, pero es que no es así. Los 3 sabios, el libro Gentil, los 3 sabios, cuando hablan, buscan lo común, rezan sin distinguir las religiones, y hablan de manera anónima. Entonces, claro, no hay continuación. Es lo que ya ha ido viendo la crítica, ¿no? Desde que yo estudiaba a hoy. Llull es así, y lo que está transmitiendo es eso, ¿no? Lo voy a resumir muy rápidamente porque yo creo que se merece el resumen argumental. Hay un gentil que está llorando tremendamente porque ama mucho la vida y ve que se le acaba. Entonces se encuentra, resumo extremadamente, se encuentra a los 3 sabios que la dama inteligencia les ha enseñado a discutir y hablar según la razón y le quieren convencer de que hay una vida más allá, ¿no? Entonces, al final del primer libro, está convencido y llora de alegría, se expresa toda su felicidad y entonces los sabios dicen, pues a ver, ahora por cuál te decides. Claro, la sorpresa de él es ver que hay varias religiones, ¿no? Y entonces cada uno de ellos tiene que demostrar cuál es la verdadera. Cuando acaba el libro, ha hablado de los judíos, sarracenos y cristianos, cuando acaba el libro también él se da cuenta que ya sabe cuál es la religión verdadera y nuevamente llora de alegría, en fin,
manifiesta con toda su autenticidad, y entonces ve venir por el camino a unos de su país, de su tierra, y quiere contárselo. Dice, bueno, para que ellos no sufran como yo sufría. Pero los sabios entonces le dicen que no lo diga. Que no diga cuál es la religión que se ha decidido. Porque se han sacudido, se han quedado impresionados por la actitud del gentil tan auténtica y tan al lado de lo suyo, tan, hoy diríamos, pasota, ¿no? Que prefieren no oír la solución y se emplazan ellos mismos a seguir discutiendo, dialogando sin edie, hasta que por medio de la concordia lleguen a la verdad. Esta actitud es sobre la actitud de Llull sumamente actual, ¿no? El diálogo entre religiosos está pendiente todavía. La comunicación cultural es el pan nuestro hoy de Desideratum, y este final es el precedente de instituciones internacionales de hoy. La última me da solo un brochazo de una de las últimas, de 1315, poco antes de morir, de Civitate Mundi, que refleja muy bien su sensación de fracaso, ¿no? Que le han llamado fantásticos, extravagante, con una acertadísima traducción. Se ve así, se ve como le ven los demás, no se ve como le están viendo los demás. Bueno, pues en este librito, es bastante breve, empieza diciendo que el mundo, lo que todos decimos hoy, el mundo está muy mal, el mundo está imperverso statum, y todavía estará peor. Entonces, el cielo, los personajes alegóricos, la dignidad, la bondad, la justicia, mandan a los hombres unos representantes, unas mensajeras, y el mundo los trata fatal. Las trata patadas, entonces ellas vuelven al cielo, y en el cielo hay un consejo entre los personajes alegóricos, las dignidades divinas, y van a dar un veredicto definitivo, porque es impasable para la dignidad de Dios lo que está ocurriendo en el mundo. Pero en la última hora deciden demolerlo, el consejo deciden demoler el mundo, pero en la última hora, cuando ya van a ejecutarlo, interviene una dignidad y detiene la destrucción. Es la misericordia. Y entonces le encargan a Llull que vaya a decirlo a la tierra, lo que ha visto y lo que ha vivido en el cielo, que lo vaya a contar. Pero Llull les contesta que él ya está cansado, que lo ha dicho mucho en la curia y en la corte, y que no le hacen caso y que no irá. Pero que pedirá al rey que le traduzca la obra al latín, o sea, que la redactó en catalán. Pero sabemos que Llull, lo que hemos dicho, que es el cristianísimo por excelencia, no tira la toalla, y lo que hace es ir a Túnez a convencer sarracenos, y ya de Túnez no volverá. Pues pasamos a la... Pues muchas gracias, Julia. Pasamos a la palabra a Juan, que nos va a presentar la figura de Llull como narrador y poeta. Reiterar personalmente mi agradecimiento a las personas que nos acompañan y a las autoridades también, y a los devotos seguidores de Llull, y quien con palabra de autoridad puede informar sobre él. A mí me corresponde, de la parte del título, la que haría referencia a lo que hoy entenderíamos como géneros literarios, que también concibe ese pensador que es de alcance universal desde el medievo, apreciando lo que sería el espacio del universitas cristiano, del conflicto con el de las otras religiones y culturas inmediatas, pero que, como ha inducido Julia, pues tiene muchas claves que le hace también atemporal. Personaje magno para el cual, lo que decía antes, lo que nosotros hoy apreciamos como géneros literarios, habría que ver la traslación semántica que sufre la palabra literatura y literatus del medievo ya hacia las épocas moderna y contemporánea, pero realmente la escritura de lo que nosotros acogemos como literario, digamos, desde la percepción del receptor actual, no es sino el exemplum, la manera de divulgar, de hacer masticable todo eso que hay en la obra del pensador, lo cual ya es la pirueta magnífica, es decir, si había escrito todo aquello, encima ser como un corpus paralelo explicativo que pudiese
alcanzar a otro tipo de público, que no eran las autoridades eclesiásticas, que visita en Roma, parte de otros lugares y determinados concilios, o las autoridades intelectuales, como por ejemplo la Universidad de la Sorbonne, que visita en París, en otras escuelas monacales donde debate sobre su propuesta. Ahora bien, eso que lo hace fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente en catalán, y que lo hace quien es reconocido como la primera gran autoría en lengua catalana, parecerá una contradicción lo que vamos a decir, pero realmente no le dota de originalidad. O sea, literariamente, vuelvo a decir, lo que hoy apreciamos como literario, no es un autor original. Y antes de hacer el pequeño recorrido de claves contra las que hay que contrastar sus textos literarios, les saco un poco de la sorpresa, porque parece que la falta de originalidad le desbancaría de ese podio que con toda justificación ocupa, porque si bien no le hace original, por tanto trabaja sobre modelos, y ahora diremos de qué y de dónde le vienen, realmente muchos de sus modelos, históricamente, para las literaturas occidentales, ya en el medievo tienen un antes y un después según la práctica lulliana. Es decir, él no es original, pero explota las posibilidades de según qué géneros, y por ahí iremos al narrador, que realmente, si está el modelo para lo que él hace, realmente cuando él toma ese modelo y da como resultado, luego iremos brevemente al libre de Basta, Loma e Blanquerna, esto ya es otra cosa. Los modelos le vienen de la cultura cortesana, antes de ser pensador, predicador, apóstol, al tiempo que escritor. Eso es muy interesante porque en el medievo normalmente, digamos, la escritura era una labor de celda. En cambio Llull escribe y al mismo tiempo es un noviato, es hombre que viaja, hombre que defiende su discurso. Antes que todo eso había sido hombre de la corte de la ciudad de Mallorca. Julia ha hecho mención a que realmente era hijo era la primera generación, digamos, de los repobladores mallorquines, después de la conquista por las huestes de Jaume I Conqueridor, en la cual había colaborado su padre, y él crece en la corte, dentro de la corona de Aragón, los diferentes núcleos cortesanos, pues tomadas las islas se instala la corte. Y entonces la cultura que él tiene es cultura literaria, que como además él cuenta en una obrita también del final, que es la vida coetánea, que es también como una primera autobiografía que nos ofrece Llull en el complejo de las letras medievales. Él nos dice que como cortesano había escrito los géneros que luego veremos que podemos reconocer detrás de su obra con los contenidos esos de ejemplaridad del pensamiento que antes he mencionado. Es decir, él había sido cocinero antes que fraile, había sido poeta antes que predicador y pensador filosófico. Había escrito cançons d'amor, de corte provenzal, y en un catalán provenzal, en un catalán muy aprovenzalado, pero desde el momento en que él tiene la iluminación, en uno de esos parajes que han ido apareciendo en las imágenes, él dice que rompe todo este material, es decir, rompe con ese pasado, se retira, se prepara y empieza la empresa, que es la que le llevará al viaje, a la escritura y al viaje para comunicar su propuesta. Ahora bien, hombre tremendamente pragmático, que rompiera con ese corpus que tenemos que confiar que existía, que por lógica debía existir, no desestima los modelos, lo que va a utilizar los modelos para lo que es su nuevo horizonte. Hemos hablado del trovadorismo, de la lírica trovadoresca, del finamós trobadoresc. Pues bueno,
si los trovadores y el propio Ramon Llull había cantado a su dama, a su midons, para hacer una canción a la Sacratísima Virgen María, no tiene sino que utilizar la estructura y los motivos poéticos del fin amor trovaduresc, espiritualizarlo, aparta a la dama del recorrido del camino amoroso que supone, amoroso y catártico, que suponía el amor trovadoresco, y donde la dama entronizar la figura de la Virgen María. Es decir, es un trovadorismo a lo divino, un trovadorismo espiritual. Por ejemplo, Julia ha mencionado también cómo, a medida que el tiempo se va agotando, incluso en momentos precedentes en que él está todavía lleno de ánimo, tiene grandes decepciones, sufre grandes crisis, porque no entiende que ni las autoridades civiles, las monarquías de las coronas de Occidente de la época, ni el papado acojan su propuesta. Entonces él poetiza una de esas críticas en lo desconort, en el desconsuelo, donde nos lleva al límite de donde él puede haber caído. Pero entonces hace que en el paraje en el que él ya abandonado, ya como completamente derrotado, se recluye, aparezca una de las figuras más queridas para el imaginario luliano, que es la del ermitaño. Aparece un ermitaño, él mismo, en el momento de la iluminación, que daría paso a toda la empresa que se nos ha presentado, y en uno de esos parajes, como he dicho, que han aparecido fotografiados, había llevado como tiempo de preparación de la práctica de la vida eremítica. Entonces, en la poesía del desconsuelo, cuando el yo, Ramon Llull, ha tocado fondo, hace que aparezca un ermitaño, el ermitaño debate con él, y de ahí Ramon Llull cobra fuerzas para volver a la palestra. Bueno, ahí lo que hay es la estructura de la tensor trovadoresca. La tensor trovadoresca era el juego trovadoresco, cortesano, de dos trovadores, se marcaba un motivo de debate y los trovadores, estrofa por estrofa, iban, digamos, líricamente combatiendo sobre eso para alcanzar una solución final. Está el Félix, un libro de maravillas, que es una enciclopedia del saber medieval, contada a lo largo del viaje del protagonista Félix, que va andando por el camino. Entonces tiene una serie de pasos, una serie de encuentros, y en cada uno de esos momentos, que marcan capitularmente el libro, hay siempre como un relato ejemplar del cual Félix irá sacando un conocimiento que va acumulando hasta que termine con ese viaje educativo, que sería el del buen cristiano, del hombre realmente contundentemente feliz. Pues bueno, en cada uno de esos relatos está la retórica del cuento medieval, incluso yo me atrevería a decir que en algunos casos del fabliau, de lo que sería el cuento popular trasladado también a ciertas cuotas del corte. Y incluso en otra canción larga, que no te voy a llamar la canción, que él compone para anunciar y celebrar e insistir en la convocatoria de un concilio que se llevó a cabo en Vienne y Delfina, cuando él vuelve animado de uno de los últimos viajes a París, y vuelve animado pensando que por fin la Iglesia puede acoger alguna de sus propuestas. Lo concili es como la publicidad del concilio ese que se va a celebrar, porque como él confía con los resultados, le interesa ya que se sepa de la convocatoria. Pues bueno, ahí Llull hace gala de lo que serían formas poéticas de origen popular, pero de un popularismo, no quiero decir populismo en estas fechas, de un popularismo literario que tenía ya sus variantes, digamos, cultas. Se ha hablado de San Francisco, del franciscanismo, pensemos en Las Flores, en la recolección de las cancioncillas de San Francisco de Asís. Si la obra, digamos, la espiritualidad de San Francisco de Asís alcanza a Llull, creo que le puede haber alcanzado también lo que sería la utilización, aproximándose de una manera casi virginal
a lo que sería el lenguaje popular, las estrofas paralelísticas, la utilización del estribillo. Es tan poco original, pero tan pragmático que incluso de sus grandes enemigos, como eran los maometanos, aprende formas literarias. Entonces, en el Llibre d'Amic i Amat, que son versículos de prosa poética para contarnos cómo el amigo tiene que alcanzar al amado, el cristiano tiene que alcanzar la plenitud de la unión mística con Cristo, pues se vale de lo que sería un patrón que estaba desarrollado de discurso con intenciones espirituales, que estaba desarrollado por el sufismo del mundo musulmán, y él lo que hace es cristianizar. Igual que antes de la cançó había destronado a la dama y había puesto a la Virgen, pues de aquí elimina cualquier rastro, cualquier impronta de religiosidad, de espiritualidad maometana, y lo que nos cuenta es una carrera versículo a versículo de persecución del amigo que quiere ser buen cristiano para superar todas sus dudas, todas sus tensiones y alcanzar la comunión mística con Cristo. Bueno, pues por ahí es por donde y cómo Llull se convierte en el primer gran narrador, yo diría no solo para el ámbito español, sino para las literaturas occidentales, pero dejémoslo por lo menos por la formación que me incumbe para las letras románicas. Y vuelve a hacerlo no siendo nada original. Es con ese juego que él hace de saber aprovechar los modelos que ha aprendido como cortesano y traerlos al terreno ejemplarmente de los contenidos que a él le interesan, de donde sale el Llibre de Bast, Aloma y Blanquerna. Bast y Aloma son un matrimonio cristiano magnífico que engendran la criatura de Blanquerna, y lo que se nos va a contar en el libro es el recorrido. Yo siempre he pensado que la biografía que conocemos en el libro de Blanquerna es casi la biografía que Llull hubiese querido para sí, porque Blanquerna va pasando por todos los estados sociales y de los estamentos religiosos hasta llegar a Papa, y como Papa ordena el mundo. Si Llull hubiese llegado a Papa, hubiese ordenado el mundo acorde con la tesis de sus obras de pensamiento. Obra utópica para el propio Llull, pero ejemplar de lo que tenía que ser la reordenación del orbe, para lo cual Llull, una vez más, no vuelve a ser original, sino que se debe a la cultura cortesana. Porque lo que él hace aquí como larga estructura narrativa es todo esto en letra pequeñita, esta edición de bolsillo, que son las que solemos utilizar para clase con los alumnos. Él cuenta con una estructura narrativa que ni más ni menos era la que a lo largo del medievo se había construido la materia artúrica y que contaba con grandes autoridades como Chrétien de Troyes. Es el roman. El roman es una estructura en espiral que permite siempre, dentro de un hilo conductor de personajes, de una voluntad, de un hilo argumental, llevar el relato hasta donde se quiera. Y eso para Llull le viene perfecto para concebir, digamos, este desarrollo de la biografía de ese personaje ansiado y querido por él. El modelo está ahí. Pero ¿cuál es el gran tránsito de Llull? Y a partir de ahí podemos decir que Llull es el primer narrador de una novela en lengua romance para todas las lenguas romances, en que los romans de Chrétien de Troyes y de toda la genealogía que genera el patrón de Chrétien, de la materia artúrica, está escrito en verso. Llull lo escribe en prosa, y inevitablemente aquí está el gran paso para entrar en la dinámica, y luego el tiempo dirá, de la formación de la novela. De hecho, Julia ha hecho referencia a que los prólogos y los epílogos explican mucho a propósito de los textos lullianos,
En el prólogo aquí está explicado cuál es la intención, que es la intención ejemplar de ese mundo cristianamente ideal, pero cuando se despide, por 3 veces califica al libro de romance. Romance es la forma catalana del román. Y no es solo eso, si ya queremos pensar y acabamos con ello, porque es en lo que quisiera haber insistido. En el autor que trabaja sobre unos modelos, que son los de la enciclopedia cultural cortesana que él tiene, pero que sabe modificar y trascender y proyectar sobre el futuro literario, porque habría que tener en cuenta, junto con lo que hay que entender que es fundamental, que es que tan largo relato, tan largo román, ya no se haga en verso, sino en prosa, en que el recorrido de Blanquerna está construido sobre lo que sería un guión biográfico, es decir, se construye el crecimiento del relato siguiendo lo que sería el crecimiento de un héroe. En este caso, para Llull ya no es un héroe caballeresco, aunque ya hemos visto que también salía de eso, como buen cortesano, sino de un caballero, digamos, espiritual, un héroe de una caballería espiritual, pero que además, insisto, que lo fundamental genealógicamente es el paso del verso hacia la prosa, es porque esto lo desarrolla, lo hace crecer a través de una geografía, como el propio Llull. Blanquerna, a medida que va cubriendo esas etapas de su vida, está caminando, está viajando, digamos, con una geografía que es absolutamente verosímil. Es una geografía que es la de la época, ya no es una geografía, en este caso, fantástica o extravagante, sino que realmente entraría dentro de lo que sería la cartografía de la época. Y además, aquí también, como en el Félix, inevitablemente en ese recorrido, Blanquerna tiene encuentros de todo tipo, plasma, digamos, espectáculos, cuadros de costumbres determinados de los sitios donde está, de los sitios por donde pasa, de la corte pontificia en que finalmente se puede instalar y donde realmente llega a reinar, si podemos decir, como pontífice. Y eso nos relata también, digamos, uno de los cuadros sociales más cercanos a la realidad que podemos tener por parte de un texto medieval que realmente es literario en la medida que les he dicho antes, que pretende ser ejemplar. Entonces, por la prosa y digamos que por el salto, el paso, respecto de los modelos del verso a la prosa, y que esa prosa la ponga al servicio de lo que inevitablemente sigue siendo el mensaje lulliano, pero arropado en un discurso, en una retórica de la verosimilitud, realmente le convierte en el primer narrador en una lengua romance que, sin desestimar de los anteriores, hay nombres magníficos como el mencionado Chrétien de Troyes, o dentro de otros géneros como puede ser la alegoría, que también alcanza a Llull, si pensamos en el Roman de la Rose, de Jean de Meung. Inevitablemente aquí tenemos las claves por ese cambio formal del verso a la prosa y por los elementos que creo que son muy de la psicología lulliana, como incluso he visto en la obra suya como pensador, de ser cercano a la realidad, a los conflictos que realmente había que empezar a resolver. Realmente se le puede apreciar como el escritor de la primera novela o romance en lengua romance, en este caso en lengua catalana, que realmente ha tenido proyección sobre lo que ha sido la evolución del género a posteriori. Y esa sería aquí mi misión, de intentar convencerles de ello. Muy bien. Muchas gracias. Sí, si se pudiera dar la luz y así les pasamos... Esta no tanto, el salto
salón, por El favor, salón, para sí. que nos quiera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Julia, por de nuevo dibujarnos a Jules con tanta fidelidad, con tanto detalle, con tanto colorido. Y si hay alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer en la sala. Pues nada, ha sido muy interesante, desde luego, una aportación de datos muy valiosa y muy rico, y es muy de agradecer, desde luego, y ha merecido la pena, vamos, hubiera sido una pena no haber asistido. Desde luego, particularmente mi enhorabuena a los chicos. Ellos se lo pierden. Ellos se lo han perdido. Voy a pasarles... Yo, si me lo permitís, Por supuesto. quiero pues, abundar en lo que dice la profesora. Realmente han sido 2 lecciones magistrales de la profesora Julia y del profesor Joan. 2 clases magistrales, estamos encantados y además sintetizadas en un tiempo breve, de manera que con todo lujo de detalles, muy instructivas las 2 exposiciones, y por lo tanto estamos muy agradecidos, y yo no sé si los profesores también quieren decir algo, bueno, que quiera, por supuesto, alguna intervención, alguna pregunta, porque esto es un lujo, verdaderamente es una clase particular, podríamos decir, la que nos han dado, y además de... Yo, si me permite, siento una curiosidad de extrapolar un poquito a Jules, ¿no? De traerlo un poquito a... Hoy en día necesitamos partir de Dios también para marcar nuestra forma de pensar. Desde la modernidad se parte la negación, el combate contra Dios, el yo me opongo a Dios. En la posmodernidad se pasa a la negación completa de la existencia de Dios, pero sin embargo se necesita, ¿no? El recurrir a Dios para determinar nuestro pensamiento. Es decir, es como una necesidad constante de reescribir todo el pensamiento anterior, reutilizar los recursos para buscar una originalidad, partir del modelo para romper con el modelo, para dar lugar a una originalidad, pero en realidad el resultado nunca sabemos cuál es. Y sin embargo, Jules nos presenta desde su propia época cómo es posible romper con este modelo, pero parece que hoy en día se da esa lucha constante entre filosofía y literatura, incluso parece que hay facultades que han rechazado ya directamente llamarse filología y se han imbuido dentro de filosofía. Es curioso, ¿no? Como esa ruptura constante que parece que hace referencia a la obra de Jules, cuando hace referencia cuando sube a los cielos y le mandan enviar su mensaje y Jules dice que nadie le va a entender, que pedirá al rey, que en todo caso me acerco un poquillo. Realmente volvemos a esa época en la que realmente, aunque persista la misericordia, no hay virtud alguna que nos lleve a reconocer que existe una única religión verdadera, que... ¿Existe algún Ramón Jules en nuestra época hoy en día que pueda romper con todo eso? Yo creo que no, en nuestra época está... En la época de Aristóteles mismo sí, ¿no? Es necesario, ser necesario, pero hoy en realidad, que yo sepa, no hay estas mentes. Bueno, a mí quizá me existiría, lo has dibujado estupendamente, pero una de las novedades de Jules es el hombre, es que pone al hombre. Entonces, esto, hoy somos consecuencia de aquello, no debido a Jules, como sabemos, porque está el divorcio o el fracaso de él o la ruptura, pero hemos ido a eso, ¿no? Es el hombre, pero tal como lo dibujas, yo creo que no, que hoy no se da una salida al tema. Y si no se añade como añadió en su época Jules, ¿no? Claro. Es un desarrollo de todos, una gran memoria, una gran inteligencia, una gran voluntad, una gran imaginación, pero movidas por su fe en él mismo, en Dios después, evidentemente, pero primero en él mismo. Es que ha tenido una experiencia, y es aquello, habla de una visión, ha tenido una experiencia, una pesadilla, lo que sea. Aquello le dejó consternado, ¿no? Entonces dice, y me dolía sobremanera, ¿no? Pues cuando no podía salir de aquella visión. Entonces, pero yo creo que no, que hoy
estamos con estas experiencias ni estas nuevas valoraciones, ni de lo divino ni de lo humano. Creo que puedo equivocar porque no conozco la época actual, la conoce mucho mejor que No, quizá pensando en eso no tenemos la figura o no tenemos un eje tan claro con todos los conflictos que también crean el medievo, pero bueno, quizá los vamos sustituyendo por grandes ideales que también periódicamente sufren trastornos, por decirlo así. Pero la propuesta, no diría solo de Llull, sino de figuras como Llull a lo largo del tiempo, es que inevitablemente hay que entenderlos, como hemos dicho, con alcance, con proyección de universalismo y atemporalidad, pero luego hay que hacer cierto juego de equivalencias. Inevitablemente hay conceptos que a él le funcionan y luego que otros tendríamos que extrapolar. Yo, de un autor del que por fin parece que catalogados hay 280 textos, que para la época son muchos, mucho por lo que viajó y al mismo tiempo escribió, mucho también conservado por lo que ha mencionado Julia, que como fue motivo de estudio, pues eso facilitó las copias y que se haya conservado, incluso donde, por lo que a mí correspondía, tenía que venir con este tocho, para decirlo así, como no hay que encajarlo delante de los alumnos. De Llull bastaría un verso para saber la trascendencia que tiene y que realmente lo que yo he dicho por el Blanquerna respecto al desarrollo de la novela le valdría para tener un puesto de honor en la literatura románica, en la literatura universal a partir del medievo. Es un verso de otro poema, junto con lo desconocido, escrito en un momento de crisis, que es lo Cant de Ramon, con el artículo arcaico, arcaico no, medieval, catalán, masculino, que es lo por él. Entonces él ahí cuenta cómo viene de una de esas derrotas dialécticas que ha sufrido, de abandono de los reyes, del pontífice, que no acogen su obra, y entonces llega a decir que soc menyspreat, etc., he sido menospreciado. Es decir, ahí está Llull que toca fondo. No nos confiemos nunca, porque incluso los poemas esos catártico-terapéuticos en que nos cuenta que ha tocado fondo, como en el caso de lo que he comentado antes, del diálogo con el ermitaño, es para anunciar que él ha recobrado fuerzas y que Llull contraataca de nuevo, es decir, que vuelve a la palestra. Pero bueno, en el centro del Cant de Ramon, cuando estamos más en el fondo del que luego verá por otra serie de artilugios cómo vuelve a la palestra y al combate, y además entre dos estrofas que son el centro del poema, es el primer verso con principio y punto final entre esas dos estrofas, y yo creo que eso bastaría para concederle a Llull el lugar de honor que tienen las letras románicas y posiblemente ese alcance de proyección atemporal. Es vull morir en Pélag d'amor. Vull es quiero, y es en primera persona del singular por parte del medievo. Es el hombre, el yo de Ramon Llull, que se enfrenta a todo para encontrar a Dios y cargarse de fuerza, y eso es muy medieval. Pero es en primera persona del singular un verbo de voluntad, es de los primeros yoes, permiten el juego, más absolutos que hay en las literaturas occidentales del medievo. Quiero morir en Pélag d'amor, en un piélago de amor, en un océano, en una tormenta, en una tempestad de amor, que inevitablemente, en el caso de Llull, sabemos que por fe y devoción es la comunión mística con Dios. Pero eso lo podemos, sin ser apóstatas de Llull, lo podemos ir trasladando para los anhelos
para los anhelos de cada época. El yo es el yo del individuo, y Julia, la doctora Botiñá, ha trabajado mucho Llull como de aquellos entre los que se va cimentando el camino del humanismo, ese yo que magnificará tremendamente el humanismo y luego el romanticismo, que llega hasta nuestros días, y ahí podría entrar Conchi con los materiales que trabaja, asentado en un verbo de voluntad y en una imagen del piélago de amor, que para Llull es la comunión mística, pero que según las épocas puede haber sido esos otros grandes ideales que nos mueven, y que es donde yo creo que, haciendo referencia a lo que tú destacabas, podríamos entender que estamos en ese camino, aunque seguramente con tan poca fortuna como la que tuviera Llull, que ve que se le agota el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que él confiaba en que los discípulos a los que dedica esa vida coetánea, cuando ve que el tiempo se le va acabando, pues realmente seguirían con su empresa. Y así ha sido, Sí. lo que sabemos viene de ellos, que lo salvaron. Totalmente de acuerdo, me encanta la percepción que da. El verso, perdón, es tremendo, es absoluto, pero documentalmente, o sea, lo puedes contrastar. Y del canto de Ramón, que ha nombrado, tenía yo aquí justo el aspecto que has dicho de la intimidad y de la sensación de fracaso. Me había apuntado aquí un verso, ¿no? Aunque vagi quid gran bel far, donde quiera que vaya quiero hacer gran bien, y a la fi res no puc far, y al final no puedo hacer nada, porque no hay ira que pesar. Por lo cual tengo ira de pesar, eso que has dicho, pero tenía escrito los versos que también me gustan. Pero ese siento Sí, no, pero es el camino, eso es el camino hacia ese verso, que además encaja en el centro, y es el verso con punto y aparte dentro de la misma estrofa, pero el camino es ese. A veces con sus enfados incluso amenaza. Por ejemplo, cuando lo del concilio de Vienne de Bertignac, que hemos mencionado antes, que es una reunión conciliar en la que él confía, pero confía porque debe haber tanteado a los conciliares si van a acoger alguna de sus propuestas, no porque él confíe que solo que Dios va a estar de su parte. Y en uno de los, yo cito muy mal, para ser profesor de literatura siempre cito por aproximación, pero aquí sí que está, más o menos cuando dice lo que allí se tendría que hacer, dice que Ramón Suja, con H-U-J-A, bueno, como estamos en petit comité podemos decirlo, perdónenme por la barbaridad de traducción, porque en clase diría que Ramón, y él alude a sí mismo como incorporado con su nombre a los textos. Yo en una clase diría que Ramón se impacienta. Uja, en el lenguaje medieval, es mucho más fuerte, es que se cabrea. Es decir, como las cosas sigan así, a ver si espabiláis, que los primeros interesados sois vosotros, los príncipes de la Iglesia, pero tened presente que Ramón anda cabreado. Ramón Llull era conocido, y él a veces se mete a sí mismo también con esa denominación como personaje, pero él era consciente de que era calificado como Ramón lo fue, como Ramón el Loco, porque andaba mareando por ahí y creando conflictos que hoy llamaríamos de alcance internacional. Y entonces él a sí mismo a veces se mete como personaje que ha pasado por aquí Ramón lo fue. Cuando creo que es en algún versículo del libro de Amic Amat, en que el amigo buen cristiano quiere alcanzar al amado que es Cristo y va pasando por caminos, por villas, por espacios, preguntando por los signos del amado, y más o menos le dice que por aquí ha pasado como lo fue, es decir, ya también anda otro suelto por ahí que va dando guerra. Pues ese Ramón Sucha es el complemento del que a veces tiene que asumir que es un derrotado y puesto en tela de juicio, pero siempre reflota. La literatura suya podemos apreciar como texto más de alcance literario, en ese sentido evidencia el pragmatismo al que no puede renunciar porque la empresa se debería coronar de alguna manera.
Gracias, Juan. Pasamos entonces, si es lo oportuno, a explicar algunas de las imágenes. Si queréis. Sí, ¿no? Digo, son bastante interesantes, así que yo creo que sí que... ¿Si os gusta esa? No, eso es Julia, la que lo conoce. A ver, aquí es la visión que tiene mientras estaba escribiendo un poema que vemos que ya amenaza que iba a ser muy largo, ¿no? Como todo ha sido toda su obra, se interrumpe, no puede seguir porque tiene una visión de Cristo crucificado. Entonces al día siguiente intenta y tampoco puede, así hasta 5 veces consecutivas. Esto, como decimos, le deja, como él dice, consternado, ¿no? Y doliéndole sobremanera. Entonces, a partir de ahí se va a Rocamadour, Santa María de Rocamadour, en peregrinación, y luego a Santiago de Compostela. Vemos también el Salto con la Concha, eso, bueno, bueno, sí, fijémonos en lo que decíamos de que vivía en la corte, la cama, el dosel, pues ya pone como un aire de nobleza o de bienestar, ¿no? La colcha de la cama muy rica. El códice, perdón, ese es magnífico porque es una ilustración de todos los pasos de su vida. Leminsi es su discípulo, que acabas de nombrar, lo hizo dibujar, ¿no? Cuando veremos al final, que resume su vida, lo hizo dibujar. Que se pintara. ¿Está en la Biblioteca Nacional este códice, por casualidad o no? Ese está en París. Karlsruhe, en Karlsruhe. Porque creo que había uno aquí en la Biblioteca Nacional. Nacional. No, pues el manuscrito está en Karlsruhe. Había uno bueno también aquí en la Nacional, me han dicho, ¿no? No. También algún códice. No, que si hay un códice bueno así también ilustrado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Ilustrado de esta manera, ¿no? Lo que hay es varios manuscritos con ilustraciones preciosas medievales. Del Félix, de Maravillas, son preciosos. Hay uno también, no me acuerdo qué sitio de Alemania, Múnich, me parece que es. Y, en fin, hay muchos ilustrados, pero como este no. Es que este además tiene la gracia, ¿no? Que él ha contado su vida, los cartujos de Baubert, y entonces él le encarga que le hagan las ilustraciones poco después de morir. Además que parece un cómic, ¿no? Porque es un precedente de los cómics. Fue lo que fueron diciendo. Pues a ver, pues me sentí viendo también tú. Aquí le vemos a él, no, es el siguiente, ¿no? Pasamos, sí. Aquí le vemos a él detrás de 2 franciscanos, vamos a ver, está, bueno, esto no escribe cuando quiere, está él detrás de 2 franciscanos que fueron siempre muy amigos suyos, ¿no? Y porque él, oyendo un sermón sobre San Francisco, decide dejar todos los bienes materiales, un sermón que hacía el obispo, entonces el obispo después le ayuda a quitarse, a cambiarse de ropa, sabemos, ¿no? Hasta sale, tiene la gracia, ¿no? De que sale con la ropa interior y entonces ya cada vez más se va, que no abandonó nunca la familia, no tenía 2 hijos, pero sí la mujer consta que se fue a quejar, o sea que algo lo que sea, ¿no? De que se sentía abandonada, que necesitaba más ayuda que ella. No, pero la doctrina pueril, que es uno de los primeros libros de educación infantil, él se lo hizo a su hijo. Creo que quizás sea el primero de todos, ¿no? En Alemania hay algunos, pero son posteriores. Ay, esto es la anécdota del esclavo, ¿lo cuentas? No, cuento que eso lo se esclavo para aprender árabe. Y desde luego hoy la inmersión lingüística se ha demostrado que es el sistema mejor, o sea que él ya lo hizo también. Entonces, un día el esclavo blasfemó y Lluís se entera y le dio un golpe en la cara, ¿vale? Le bofeteó y el esclavo se venga, aquí lo vemos cuando Lluís le detiene con la mano, porque le quiere apuñalar. Entonces, claro, detienen al esclavo, le llevan a la prisión y Lluís le iba a ver a la prisión, pero cuando le fue a ver a la prisión se lo encontró ahorcado y dice, prefiero ahorcarme antes que me perdonen los cristianos. O sea, había entendido, ¿no? Verdaderamente. Esta es la montaña de Randa, donde se recibe la iluminación, ¿no? Dice, o sea que Dios le dio la manera del arte, ¿no? De hacer el arte, esta ciencia que valiera para todas las ciencias. Aquí tenemos la montaña de Randa en dibujo
dibujos, ¿no? Primero vemos la mano de Dios arriba, ¿no? Que le ilumina, Doctor Illuminatus. Después se hace una ermita a él, pequeña allí, y el primer lector se ve que es un pastor que le dice, después de leerla, que va a traer un gran bien a la Iglesia, su obra. Y aquí ya lo vemos ya en la Sorbona, que la primera vez no fue, la Tremilla no fue muy bien recibido. Además allí mandaba Berroes, por decirlo así, y a Berroes no tenía unos principios que luego fue condenado por la Iglesia, ¿no? Y aquí le vemos enseñando una clase en la Sorbona. Por eso han querido este año hacer en la Sorbona precisamente el recuerdo. Al final sí, al final la Sorbona le nombró magíster. Aquí está el ars, es de las visiones para mí más claras. Aquí tenemos 9 sabios que hacen 9 preguntas sobre 9 materias. Entonces él les dice que con esta escalera podrán escalar combinando estas preguntas y las materias, podrán escalar por la vía de la razón, escalar hasta la verdad. En la verdad vemos la Trinidad, ¿no? Sostenida por ángeles, y abajo, aquí, subiendo la torre con gran esfuerzo, están las virtudes, y abajo están los vicios que impiden que suban, ¿no? Es decir, es lo que después dice Dante, ¿no? La malicia no permite ver la verdad. Entonces aquí los vicios es la misma idea representada, ¿no? Los vicios no permiten acceder a la verdad. Este es un tema mucha gracia. No, eso lo comentas tú. Este es el ejército que va a rescatar a la verdad, que está debajo de la torre de la falsedad y está cogida por la ignorancia, retenida por la ignorancia. Y la verdad dice que les dice a los filósofos, estos son los filósofos, ¿no? Primero está Aristóteles, un carro de los griegos, e incluso vemos aquí a Berroes. Bueno, primero voy a comentar lo que dice la verdad. Dice: filósofos, vosotros sois los que confío en vosotros porque sois los verdaderos amantes de la sabiduría. Entonces aquí vemos primero el de los griegos, después aquí está el carro de la Iglesia, va para arriba levantando la cruz, pero detrás del pensamiento de la razón y de los griegos, y delante va Berroes, que es lo que os digo, estaba de moda, pero yo observo un detalle, que será así o no, las riendas del caballo de Berroes la sujeta al carro de la Iglesia, ¿no? Tiene que estar supeditada. A Berroes interpretaba a Aristóteles, pero hubo mucho que opinar luego. Y este aquí está muy bien porque es la cruzada de Llull. Llull va en carro aparte porque sus armas eran intelectuales, totalmente. Aquí tenemos todo su arte y sus principios, ¿no? Delante va la memoria, el entendimiento y la voluntad, lleva el caballo de la recta intención, y va separado de la Iglesia y detrás, pero sus armas, como él dice, son intelectuales porque son más eficaces que las de hierro y que las de madera, ¿no? La cruzada suya no es que fuera en contra de las cruzadas, pero su cruzada era intelectual. Aquí está primero aquí está con los reyes de Aragón, Navarra, y me parece que es Francia, donde vienen los escudos, y aquí con los en Vaticano, vaya con el Papa y los cardinales, o los que sean. Pues esto estuvo en el candelero, como vimos. Lo que pasa que no le hicieron caso, no le hacían mucho caso. A Miramar, este es el sitio donde fundó la escuela de Miramar, que luego tuvo el archiduque de Austria y decía que verdaderamente el nombre es que es Miramar, ¿no? Es el sitio que le corresponde más. Y aquí sí llegó a fundar, pero duró poco tiempo, con 13 misioneros les enseñaba lenguas, y su arte, aunque podía superarlo y aprender. Aquí empieza, cuando se da cuenta que no le hacen caso y la curia en esto, empieza a ir a misionar. Él va a convencer por la razón al norte de África. Fue varias veces, como aquí lo representan con varios dibujos. Aquí no se sabe bien, parece que es bujía, pero aquí hablaba con el cadí, con las principales autoridades de la ciudad. Como se ve, veis las palabras, bueno, que se ponen. Hay libros que las tienen, o incluso en internet hay algún sitio que las tienen sacadas, ¿no? ¿Las transcriben aquí debajo? Sí, está ahí la explicación y luego las palabras que dicen ellos. La siguiente tiene gracia porque, si pasamos a la siguiente, que muestra, ¿no?, que los viajes al Mediterráneo fueron muy repetidos. Aquí va Túnez y aquí
aquí va Túnez y vemos que primero él nada más bajar del barco empieza a decir que la religión que demuestre mejor por la razón, como él va a hacer, es la verdadera, ¿no? Y claro, se indigna la gente, cuentan su vida, que la arrastran por la barba, le tiran palos, todo, hasta que, a pesar de hablar con las autoridades y el cadí del lugar, le llevan a la prisión. Y desde la prisión se pone a hablar con los sarracenos de fuera, con los altos, las autoridades, a ver por la razón cómo se demuestra mejor que la religión es la verdadera. Y entonces, al final es expulsado del país, no era de esperar. Y en el viaje de regreso, el barco naufraga y se pierde el libro que había escrito. Entonces se ve que llega a Pisa a nado, no sé cuánto trozo, pero dice que llegó a Pisa a nado, y en Pisa reconstruye el libro de memoria, ese libro, ahora no me acuerdo el título, se me entiende, Homero, Serafeni, bueno, no me acuerdo bien, y tenía 75 años. Aquí está toda una personalidad. No, que juega a su favor la longevidad también para, bueno, ya sabemos otros personajes históricos de la Edad Media también, pero que juega a su favor para una producción tan larga que esté en activo, digamos, a una edad que no era la media, vamos. Aquí se lo dice Thomas de Messier, el discípulo de París, era médico en la corte de París, y que también ayudó a que le fueran entrar a la Sorbona al final, y que le dice que su obra es demasiado larga, que tiene que hacerla más breve porque si no no hay quien la lea, ¿no? Entonces él dice, bueno, que ha recogido unos cuantos, dice, aquí hay solo 155, le dice Llull. Entonces de Messier le dice que no, que hay que reducirla más, ¿eh? Y entonces hace el brevículo. Bueno, hace otras cosas, pero esencialmente es el brevículo, que es el que manda a ilustrar con las ilustraciones de su vida, ¿eh? Entonces aquí tenemos también la gracia. Y aquí tenemos cuando ofrece Tomás de Messier, vemos ya el Llull con bastón, ¿no? Viejecito con bastón, y que ofrece a la reina Juana de Navarra, mujer de Felipe el Hermoso, en Francia, le ofrece el brevículo, ¿eh? Y es curioso que era nieto de San Luis y de Jaime I, o sea que tenía por muchos motivos, ¿no?, para ser cercano a Llull. Y bueno, ahí sí que al final pues tuvo ese apoyo que no le vendió, y luego encima vino la Inquisición y todo lo demás se no tuvo mucho por venir. Lo que dice la prueba es esto, que la importancia que tiene, y se están dando cuenta que cada vez más los filósofos y todo, y sin embargo es muy poco conocido. Le faltan muchas obras por editar. Bueno, figuras del arte hay muchas, ¿no? Ya digo, yo me resigno a explicar, si quieren, son difíciles, la verdad. Es que además, pues, tiene muchísimas, ¿no? Pero la gracia, ¿no? Pues tiene, uno se oponen a las cualidades unas a otras, pero claro, todo esto multiplicado con todo y las posibilidades es impresionante. Hasta millones de combinaciones. También lo representa en forma de árbol, a veces la idea suya siempre del árbol. Se ha dicho que es a raíz del árbol de la cruz, de la visión de la cruz. El hecho es que es la estructura, ¿no? Es como él organiza la filosofía de su sistema. Los árboles. Bueno, aquí esta que es una de las principales en romance, claro. Les hemos citado casi todas o todas, me parece que se han salido. Bueno, fantásticos, no sé en catalán. Lo que pasa es que la mayoría las debió hacer en catalán y se tradujeron luego en latín, como vemos de Civitate Mundi, que se ha conservado solo en latín, bueno, se ha traducido recientemente, pero que pide, dice que va a pedir al rey el traductor, y dice que la había escrito en catalán, un romance. Esto es Blanquerna, aquí lo vemos además que está muy claro, Blanquerna, Corfú, que es una iglesita pequeña que es de donde viene el nombre de Blanquerna, ¿eh? Y luego se ha ido diciendo Blanquerna por la idea de blanco, de puro, ¿no? Pero en realidad es Blanquerna, la Virgen de aquí, ahora dicen que la han rescatado, que suele decir las leyendas, ¿no? Un pescador, no sé qué, hace tiempo, pero la Virgen fue a Constantinopla, ¿eh? Pero el origen era ya muy pronto, en los principios del Imperio Bizantino, pero el origen era la iglesita de Corfú.
Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿dónde estuvo Corfo? Porque en el libro de Miquelmat dice que donde te redactó es en un sitio que no cabía que no podía haber ni comunidad, nada más que podía vivir un cura, o sea, un clérigo, o uno que escribe, y el Pélac de Amor, desde luego, el Pélac más bonito. Hace pensar en esa Está unido con un pasillito, es una maravilla. Asturias, es hipotético, ¿no? Que la Virgen vino de aquí, no, pero es hipotético que podía haber estado. Desde luego, si Yuri se dedicaba a contemplar, le pega mucho más esto que no aquellos de Meteora y todas aquellas excavaciones en la roca, ¿no? Que dicen que también visitó. En fin, eso no se podrá demostrar nunca, pero con lógica, para escribir el libro de Miquelmat, no hay mejor sitio. Aquí es donde está enterrado los franciscanos de Palma, y dicen que era muy pequeñito, que todos nos imaginamos algo muy enorme, ¿no? Pues ahí hicieron, vaya, estas que hacen ahora, Fue en Carbono 14 y ese... Carbono 14 y... Entonces no dejar a los muertos también. Exacto. Muchas gracias. Pues, quisiera cerrar el evento pues agradeciendo la acogida, las palabras. Nos hemos sentido como en casa. Este vínculo entre los centros culturales me parece maravilloso, fantástico. Además, la conexión que hay con la universidad, con este deseo de continuar aprendiendo, de reconocernos entre nosotros, me parece fantástico, y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros, al profesor Joan, a la profesora Julia y a ti, Conchi. O sea, enhorabuena. Y gracias por venir. Y hemos hecho algo de misión. Una gran enseñanza, ya lo parece. Pero que la juventud no la comprende. Y ahora, puesto que nos hemos alimentado intelectualmente, vamos a alimentar un poco el cuerpo también. Bajamos a la tercera planta a tomar algo, por lo menos para compartir.